Buenos días, hermanas, hermanos, un gusto, un placer saludarte. Hablemos de la Biblia. Les he compartido, mis hermanos, algunas líneas sobre qué es la Biblia. Ya dijimos que la Biblia es palabra de Dios. Hombres inspirados por Dios nos traen un mensaje del Señor. Es una carta de amor. Ya dijimos que la Biblia contiene la historia de la salvación. El Antiguo Testamento nos tiene la historia del pueblo de Israel. Ya dijimos que en 7 días Dios creó todo cuanto existe. Mencionamos que la Biblia se divide en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya mencionamos que se empieza a escribir el Antiguo Testamento entre el siglo X antes de Cristo y el siglo I. Y el Nuevo Testamento entre el año 50 y el año 100 después de Cristo. Más o menos en un periodo de 1000 años, 1100 años se escribe toda la Biblia. Mencionamos ahí en la página de Hablemos de la Biblia que está escrita en hebreo, en arameo y griego. Mencionamos que la Biblia nos tiene en una historia maravillosa. Dios se revela a su pueblo para que el pueblo sepa quién es Dios, quién es Él. Tú y yo que sepamos quiénes somos y cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. El primer libro de la Biblia es el libro del Génesis, que significa principio u origen. Y en los primeros capítulos, 2 capítulos nos habla de la historia de la creación. Dios en 7 días crea todo cuanto existe. Pone a Adán y a Eva en el jardín del Edén, en el paraíso, y les da un mandato, una orden. Coman de todos los árboles del jardín. Coman de todos los árboles del jardín, menos de un árbol, del árbol del fruto prohibido. De ese no pueden comer ni tocarlo, porque si lo hacen van a morir. Mencionamos que andando por ahí paseando, Eva, la serpiente, que es el más astuto de los animales del jardín, aborda a Eva y Eva se pone a platicar con la serpiente. La serpiente simboliza a Satanás, a el diablo, el padre de la mentira. Satanás no puede abrir la boca sin mentir. Y le dice a Eva, ¿es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? De todos los árboles. Fíjate cómo el diablo no puede hablar sin decir mentiras. Eva le dice, no, podemos comer de todos podemos comer, menos del árbol del fruto prohibido, porque si lo hacemos vamos a morir. Entonces la serpiente le dice, no van a morir, es que van a ser como dioses, van a conocer lo que es el bien y el mal. Es como si le estuviera diciendo a la serpiente a Eva, no vas a morir, es que Dios no te ama, es que Dios te tiene envidia, es que Dios no quiere que seas feliz, por eso no quiere que comas del árbol que está en medio del jardín. Y Eva vio el fruto que se veía apetitoso, seductor, sabroso, jugoso, y lo comió. Y no solo comió ella, sino hizo que comiera Adán. Y Adán come. En cuanto comen, ellos se dan cuenta que están desnudos. Dice que se cosieron ahí unas hojas de unos árboles para taparse sus partes nobles. Andaban desnudos, no se habían dado cuenta. No había maldad en sus corazones. Cuando desobedecen a Dios y pecan, entra la maldad. Dice la palabra en el libro del Génesis que todas las tardes Dios bajaba a platicar con Adán. Y que baja y no lo mira. Adán, Adán, Adán. ¿Qué hizo Adán al escuchar que Dios se acercaba, que andaba en el paraíso? Se escondió. Es una de las consecuencias del pecado, escondernos de Dios. El pecado nos hace sentir culpables.
Entonces se esconde de Dios. ¿Por qué te escondes? Es que te oí tus pasos y me escondí porque estoy desnudo, estoy encuerado. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del árbol que te prohibí. Es que la mujer que me diste me dio a comer y comí, me dio a probar y probé. Adán, en vez de reconocer su pecado, le echa la culpa a Eva. ¿Por qué hiciste eso? Y Eva le dice, la serpiente me engañó. Eva tampoco reconoce su pecado. Ni Adán ni Eva reconocen su pecado. Buscan culpables. Un pretexto, una barra, una excusa. El pecado siempre nos lleva a buscar excusas, pretextos, a buscar culpables. Yo no fui, es que este me sedujo, es que ella me invitó, es que yo no quería. Y siempre, en vez de reconocer delante de Dios nuestro pecado, buscamos un culpable, una barra, un pretexto. Eso es lo que pasa con el pecado, que entra la maldad, entra la división, entra la concupiscencia humana y todo se ensucia. Entonces viene la sentencia de Dios. Al hombre, vas a trabajar muy duro y con sudor, con cansancio vas a ganar el pan de cada día, el diario sustento. A la mujer, vas a parir a tus hijos con dolor y siempre necesitarás de un hombre que te domine. A la serpiente, te vas a arrastrar todos los días de tu vida, comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Yahvé Dios a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza. Ahí tenemos la promesa, el protoevangelio, la promesa de un Salvador. El hombre, Adán y Eva, tienen que morir a causa de su pecado. La naturaleza queda manchada, pero vendrá Jesucristo, que es el descendiente de la mujer. Esa descendencia de la mujer simboliza a la humanidad, simboliza a la iglesia, simboliza a la Virgen María. Es Jesucristo, que muriendo en la cruz y resucitando, le pisaría la cabeza a Satanás, derrotaría el pecado y derrotaría al mal. Hasta ahí nos quedamos en la creación de todo cuanto existe en 7 días. De algunas generalidades de la Biblia, que está escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, que tiene 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, que el primer libro de la Biblia es el Génesis, nos contiene la historia de la salvación, la creación del hombre en 7 días. El Génesis también nos habla de del pecado original, ya lo vimos, de la sentencia de Dios. El hombre y la mujer son expulsados del paraíso y tienen que morir por su pecado. Luego viene la historia de Caín y Abel, viene la historia del diluvio con Noé, viene la Torre de Babel, que hablaremos en el siguiente video de esas historias. Y después, en el capítulo 12, empezamos con la etapa patriarcal. Son etapas. La primera etapa es la creación, que ya te he hablado un poco ahí por escrito, y que te hago una ampliación en este video. Es la creación. Y trae la historia de Caín y Abel, la historia del diluvio y la Torre de Babel. Y luego ya entramos en la época patriarcal, que está Abraham, Isaac, Jacob. Dios llama a un hombre llamado Abraham, después va a formar un pueblo llamado Israel, el pueblo judío, es el pueblo de Dios. De eso vamos a hablar en los siguientes videos. La historia de la salvación es una historia maravillosa, que nos lleva desde el paraíso, desde la prehistoria hasta Jesucristo, que nace en Belén de Judá, hace más o menos como 2000 años. Es una historia maravillosa. Y después de que Jesús sube al cielo, nace la iglesia. Vamos a pasar por unas etapas
la época patriarcal, el éxodo, la conquista de la tierra prometida, los jueces, los profetas, la monarquía, la división del reino, cuando el reino del norte es destruido y el reino del sur es llevado a la esclavitud en Babilonia. Luego regresa el pueblo, la guerra de los macabeos, y luego ya viene la plenitud de los tiempos con la llegada de Jesús. De eso vamos a hablar a través de videos. Vamos a ir hablando un poquito de cada etapa de la historia de la salvación. Habíamos andado un poco en las actividades del mundo, estuvimos enfermos como un mes, no habíamos podido abordar con seriedad la historia de la salvación. De eso les quiero hablar en estos videos, mis hermanos. Primero lo voy a compartir en el canal Yayo y luego te lo comparto a ti, que sobre la historia de la salvación. En el próximo video vamos a hablar ya propiamente de la historia de Caín y Abel. Esta primera etapa de la historia de la salvación podría tener, digamos, como subdivisiones, capítulos. La historia de Caín y Abel, el diluvio y la torre de Babel. Son esas tres etapas. Vamos a ir viéndolas. Y luego ya entramos a la época patriarcal. Me da mucho gusto saludarte. Espero que te sirvan de algo estos videos sobre la historia de la salvación. La palabra de Dios tiene la historia de la salvación. También cuando terminemos esta primera etapa de la historia de la salvación, que es la creación, y antes de entrar en la época patriarcal, vamos a hablar un poquito de los libros de la Biblia, de la división, cómo se dividen esos libros, cuántos libros son, cuántos del Antiguo, cuántos del Nuevo. Hay libros históricos, hay libros narrativos, hay libros poéticos, sapiensales, hay libros apocalípticos. Vamos a hablar un poco de los libros de la Biblia. Primero quiero hablarte de esta primera etapa, la creación, y sus tres divisiones: Caín y Abel, el diluvio, la torre de Babel. Terminando estas tres, vamos a abordar un poquito algunos videos sobre la palabra de Dios, sobre los libros, cómo se dividen, libros históricos, narrativos, apocalípticos, poéticos, sapiensales. Vamos a hablar un poco de esto antes de pasar ya propiamente a la época patriarcal. Me da mucho gusto saludarte. Espero que estos videos te sirvan de algo, de manera sencilla, como platicadito. Te comparto un poquito de la palabra, un poquito de la historia de la salvación. Si puedes compartir este video, compártelo, y te invito a que te suscribas a mi canal, donde van a quedar todos estos libros sobre, hablemos de la Biblia y la historia de la salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Quédate con esta oración corta. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Se le llama la oración del corazón. Quédate con ella y repítela a lo largo del día, para que te sientas siempre en la presencia de Jesús y que Él nos abrace con el fuego maravilloso del Espíritu Santo. Bendiciones.